Hola nuevamente, soy Moisés Yique y te presento Escuela Sabática Joven. Ponle actitud y vamos con el ejemplar titulado El mensaje de Hebreos. Lección número 7. Jesús, el ancla del alma. El apóstol está identificando los peligros de las pruebas que pasaban constantemente. Podrían caer en la autocompasión y en la falta de fe, y como resultado de ello iban a dejar de crecer en la comprensión y en la experiencia del Evangelio. Es así como el texto de la semana nos da una esperanza en Jesús. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 4 de Hebreos 6 se mencionan algunas expresiones que explicaremos a continuación. Ser iluminados quiere decir experimentar la conversión, pasar de la oscuridad del poder de Satanás a la luz de Dios, ser liberado del pecado en el sentido de ser consciente de él antes de hacerlo, y sobre todo, ser liberado de la ignorancia. Las dos frases restantes, saborear el don de Dios y tener parte en el Espíritu Santo, se podrían considerar equivalentes entre sí, ya que el don de Dios es su gracia, y es mediante el Espíritu Santo por el cual ésta es impartida. En el siguiente versículo se menciona el poder del mundo venidero, y cuando hablamos de venidero se refiere al futuro, es decir, lo que el creyente fiel experimentará en el futuro, tal como la resurrección, la transformación del cuerpo y la vida eterna. Sin embargo, cabe recalcar que incluso en el presente estas cosas ya se están dando. Una resurrección en la vida espiritual, una mente renovada y una seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Al hablar de fe y paciencia, debemos destacar algunos ejemplos. Uno negativo es el de la generación del desierto. Esta generación fue iluminada a través de la columna de fuego, recibió el don de Dios con el maná que caía del cielo, experimentó al Espíritu Santo en sus propias vidas, probó las buenas promesas del Señor y lo hacía constantemente. Y cómo no, vio los poderes de las edades por venir. Y aún así, apostató de Dios. Los lectores de la epístola de Hebreos debían tener en cuenta esto, a fin de evitar cometer las mismas cosas. En cambio, la vida de Abraham es un ejemplo positivo, quien a través de la fe y la paciencia heredó las promesas. Todos hemos escuchado de la crucifixión de Jesús, y lejos de ser un solo acontecimiento, es algo que sucede diariamente. La primera vez tuvo como autor a los dirigentes religiosos. Su perspectiva sobre Jesús era que lo consideraban un enemigo poderoso y muy peligroso. ¿Por qué motivo lo consideraban así? Porque su presencia representaba una amenaza para su supremacía y autonomía. Ahora tenemos como autor a cada creyente apóstata. Su perspectiva sobre Jesús es que es considerado como un enemigo del tipo de vida que quiere llevar, obviamente libre de reglas. ¿Por qué motivo? Porque su presencia en la vida del apóstata desafía su soberanía y autodeterminación individual. Existen ciertos pecados que son considerados imperdonables. Uno de ellos es pisotear al Hijo de Dios, es decir, rechazar el gobierno de Jesús, y si a Jesús no lo consideramos como nuestro gobernante, automáticamente pasa a ser un enemigo. Profanar la sangre del pacto, es decir, rechazar el sacrificio de Jesús, y al rechazar su sangre, privamos el poder purificador que tiene ésta y no hay otra manera de recibir perdón. Insultar al Espíritu de la gracia, es decir, al Espíritu Santo, manifestando orgullo y arrogancia al escuchar su llamado. Esto significa responder con un insulto a la gracia de Dios, y si no hay gracia, tampoco hay perdón. Dios es un Dios de promesas, y las garantías de ellas las demuestra a través del juramento que le hizo tanto a Abraham y a David, y a través del cumplimiento de lo que ofreció, la ascensión de Jesús y su gobierno eterno, pues a Abraham y a David les ofreció que tendrían un descendiente en el trono para siempre, lo cual con Jesús se había dado su cumplimiento. La vida de Judas refleja la verdadera autosuficiencia. Este se oponía a Jesús, aunque no lo hacía abiertamente. Mediante él, Satanás comunicaba sus atributos de pecado y de esta manera influía en los otros discípulos. Refiriéndose a él, un año antes de su muerte, Jesús le predijo que era el diablo. El prudente acepta la corrección, pero con el reproche de Jesús, el orgullo de Judas se hizo hiel y su pecado afloró con la traición.
En conclusión, a lo largo de la historia hubo muchas batallas, pero la batalla más grande es la guerra contra el yo, el enemigo más potente y peligroso que podamos tener. Mientras no haya resistencia a la depravación, el alma es cautiva de Satanás, y éste hará lo que quiere mientras se lo permita. Pero solo la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma y puede librar a toda alma del dominio de Satanás. Si tienes algún punto que a ti te llamó la atención o si adquiriste alguna nueva enseñanza, escríbelo en la caja de los comentarios. Visita mi blog en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y descarga las diapositivas para tu clase de escuela sabática joven. Un abrazo y hasta la próxima.